Como objetivo que me traje para la charla del día de hoy es describir algunos aspectos claves en cuanto a las afecciones musculoesqueléticas de los pacientes con Down, ilustrar el enfoque descrito en la literatura en cuanto a la inestabilidad patológica e hiperlaxitud y el análisis de algunas de las opciones terapéuticas que se encuentran disponibles en la literatura. A modo de introducción, respecto al síndrome de Down, está escrito que es el trastorno más común presente en la población, con una prevalencia de alrededor de 1 en 700 nacimientos, estadística americana, y el aumento de su prevalencia está en relación directa con el aumento en la edad materna. Esta prevalencia, pues, la tendencia es que no ha aumentado, y principalmente por la posibilidad de diagnóstico temprano y el aumento en la interrupción voluntaria del embarazo. Cuanto al fenotipo de estos pacientes, pues es variable. Básicamente el perfil va a ser un perfil de una fascia plana, extremidades cortas, obesidad y algún grupo de afecciones médicas que se encuentran de forma variable, aproximadamente complicaciones o comorbilidades cardíacas, aproximadamente un 50% de la vía urinaria y a nivel respiratorio. Como he mencionado, el diagnóstico pues, ya se puede hacer desde la parte prenatal, con múltiples pruebas como la translucencia local en ecografías, que están indicadas desde cualquier momento del embarazo si no se han hecho, y múltiples pruebas diferentes. En cuanto a la historia natural, se describía que en el 83 los pacientes tienen una esperanza de vida aproximadamente de 25 años. Sin embargo, en la actualidad, o datos del 2022 o 2021, reportan que tienen una esperanza aproximadamente de 60 años de edad. Dentro de ellos, las principales causas se asemejan a las de la población general, como son la demencia, enfermedad pulmonar y la cardiopatía. Incluso un 30% de estos pacientes pueden tener empleos remunerados formalmente. Entonces, hablando específicamente del compromiso osteomuscular en estos pacientes, vamos a ver que hay tres componentes importantes y son en los que se van a basar las diferentes afecciones musculoesqueléticas que van a estar dadas por la laxitud ligamentaria, la hipermovilidad articular y la hipotonía marcada. Y estos factores van a llevar a los siguientes compromisos osteomusculares que no vamos a revisarlos en su totalidad, pero principalmente son la inestabilidad cervical, la escoliosis, el componente de la cadera, de la rodilla y el pie. Y otras patologías a considerar que tienen relación directa con las afecciones musculares, porque es la obesidad. Aproximadamente un 25% de estos pacientes adolescentes son obesos, en adultos hasta el 50%. Y esto va de la mano con que estos pacientes pueden desarrollar alteraciones biomecánicas, incluso en la marcha, que puedan perpetuar pues, estas afectaciones musculoesqueléticas. En cuanto a la baja densidad mineral ósea, esto va de la mano con la hipotonía en estos pacientes, en los cuales la señal molecular en estos pacientes va a estar afectada por la misma hipotonía y en ellos se encuentra incluso recomendado la asociación de ejercicio con pesas o el suplemento de vitamina D y calcio para disminuir patología osteomuscular, principalmente fracturas o lo relacionado con la baja densidad mineral ósea. La enfermedad tiroidea es frecuente en estos pacientes. Lo que se recomienda es el tamizaje aproximadamente anual para la detección de esta patología y su relación directa principalmente en aquellos pacientes en los cuales presenten deslizamiento artificial. Se debe buscar la búsqueda inmediata de esta y principalmente no es un solo patrón, puede presentarse por el hipotiroidismo subclínico, tiroiditis Hashimoto u otros espectros. En cuanto a la leucemia, es importante porque es de las malignidades patológicas que estos pacientes van a presentar, principalmente dos subtipos, la linfoblástica aguda y la mieloide aguda, y con una frecuencia entre 150 a 30 veces más que la población general. ¿Por qué es importante esto? Porque en los pacientes pequeños, bebés o caminantes, una causa de cojera dolorosa, una causa de imposibilidad para caminar, muchas veces de infiltración de la leucemia a nivel óseo o periódica, que debemos estar pendientes y debemos buscar en estos pacientes. Y la artropatía, que característicamente va a ser poliarticular, compromiso de miembros superiores, mano a nivel distal y con factor reumatoide negativo, es bastante presente. Sin embargo, por la limitación que tienen ellos para referir los síntomas, a veces el diagnóstico es muy tardío y una de las características es francamente erosivo. Entonces hay que tener muy en cuenta esta patología. Básicamente los puntos más rápidos en cuanto a esto, la inestabilidad atlantoaxial se presenta con una prevalencia del 30%, principalmente en la adolescencia, y es tener claro que la estabilidad se va a ver afectada por la hiperlaxitud,
por la hipotonía, principalmente por la hiperlaxitud. ¿Y por qué? Porque la estabilidad va a estar dada principalmente por el ligamento transverso y los ligamentos alares. Esa laxitud y las características displásicas de las facetas aplanadas van a generar la inestabilidad. Lo que se recomienda es el estudio de pacientes que presenten sintomatología, va a depender de la edad que manifiesten algunos síntomas, pero principalmente va a ser dolor en el cuello radicular, la debilidad, pues son pacientes que tienen problemas para caminar, tienen retraso en la marcha. En general, los pacientes con Down lo que describen es que van a tener un retraso en la marcha con una media de 2 años, sin embargo, pueden ir hasta los 4 años un retraso de la marcha, aumento de la espasticidad, hiperreflexia y cambios en la función intestinal y vesical. Y lo que se pide evaluar principalmente en las radiografías es el intervalo del atlas denso, la odontoides, y el espacio que se encuentra posterior a la odontoides, donde va pues, el canal medular. Principalmente indicaciones de manejo quirúrgico son un intervalo mayor a 10 milímetros y un espacio menor de 14 milímetros. Es la recomendación, sin embargo, hay textos más recientes que describen que lo ideal sería la resonancia. Aquí, por ejemplo, un paciente con inestabilidad franca tlactoaxoidal, con alteración en el espacio en el intervalo y la necesidad de fijación para la estabilización. Y esta que se ha venido describiendo con una mayor prevalencia, que es la atlanta occipital, y básicamente la estabilidad va a depender adicional a los ligamentos por la forma que tiene su relación de esta articulación, que es como en forma de copa, y esa displasia que van a tener esta estructura ósea en una articulación plana va a generar la inestabilidad. Y estas son algunas de las medidas que debemos hablar. Relación en la balanza, la relación de Powers y la del intervalo ovación-dense, que pues no hay todavía unos parámetros, sin embargo, en cuanto a la relación de Powers, mayores a 1 pueden generar o puede ser un indicio de inestabilidad. Sin embargo, lo más importante en esto es la parte clínica. La inestabilidad en cadera, prevalencia del 7%, principalmente por la historia natural de estos pacientes que menores de 2 años va a haber pérdida de movilidad, pérdida de función. Entre los 2 y los 8 años estos pacientes van a tener retraso de la marcha, hipotonía generalizada, laxitud ligamentaria. Después de los 8 años estos pacientes pueden progresar una luxación que hasta este momento por la hiperlaxitud puede ser de fácil reducción, pero posteriormente en la adolescencia estos pacientes pueden perder esa reducción que se obtiene y tener displasias acetabulares. Y el deslizamiento, que su incidencia relacionada con la población general se encuentra aumentado. La característica es que estos deslizamientos en estos pacientes van a ser inestables y de alto grado, y lo que había mencionado al inicio, se debe evaluar siempre la presencia de hipotiroidismo y tener a consideración la fijación de la contralateral en este tipo de pacientes. Ya hablando específicamente de la inestabilidad patelofemoral, ya que una prevalencia superior del 20%, la característica en general en esta población es que describen que en todos los artículos raramente es sintomática, raramente es dolorosa, principalmente vamos a ver que estos pacientes describen que los papás presentan caídas frecuentes, en ocasiones cojera y muy raramente dolor, y describen algunos pautas en el tratamiento que ya les voy a describir con una evidencia bastante regular. El doctor Dugdale en el 86 ya fue de las personas que pudo reunir una mayor cantidad de pacientes, aproximadamente 315 rodillas en pacientes Down. Sin embargo, no solo eran niños, incluían pacientes adultos. Y él evaluaba pacientes que ellos consideraban institucionalizados, ¿sí? Que no estaban en comunidad, sino en hogares o en algunas instituciones de cuidado o algunos en comunidad. Y básicamente lo que hicieron, basados en la clínica, la función, en algunos elementos radiológicos, es clasificar la inestabilidad patelofemoral en los pacientes con síndrome de Down en estos grados, del grado 1 al 5, siendo que una patela estable, 2, una patela que a la manipulación se subluxa aproximadamente la mitad del ancho de la patela, grado 3 es una patela luxable, pero una reducción espontánea, básicamente flexión y extensión respectivamente. La grado 4 es una patela que se encuentra luxada, pero no puede reducir, y la grado 5 considera una patela irreductible o fija. Ellos en general lo que consideraron es que esta inestabilidad, independiente de la gravedad o del grado, eran bien toleradas y por lo general estos pacientes tenían cambios compensatorios en la marcha. Entonces, en general, como pautas de tratamiento, muy similar a la población general, el tratamiento no quirúrgico va a ser la primera medida inicial.
Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, pues hay múltiples técnicas que les vamos a describir. Lo que sí determinan es que es más importante los síntomas versus la gravedad de la clasificación. En cuanto a la parte de la luxación habitual, había como una, por decirlo, describían una fisiopatología en estos pacientes, o la diferenciaban en uno de los artículos, una luxación congénita y la luxación habitual de rótulo, teniendo como aquella luxación congénita secundaria problemas principalmente en la morfología del vasto lateral, que se iba a encontrar acostado y rotado externo, lo cual predisponía a mayor contractura de los tejidos laterales, mayor laxitud lateral, que se podía acompañar de otro tipo de alteraciones o anormalidades en el plano coronal como el valgo, que pues generaría mayor gravedad en estas. Entonces, en cuanto a esto, lo de la luxación habitual, lo que describe, básicamente, en general, se luxa en flexión, se va a reducir en extensión. Los síntomas, pues, por lo general son bien tolerados, es asintomática. Sin embargo, cuando se describen síntomas en los artículos, principalmente son el dolor patelofemoral al subir o al bajar escaleras, cuando corren alguna crepitación o incluso derrame articular. Y estas características clínicas, pues, que indican mayor gravedad independiente de la clasificación. En cuanto a los estudios, la radiografía pues, va a ser variable según la edad del paciente. Pacientes muy pequeños pues no vamos a poder observar nada. En este caso se indica la ecografía. Sin embargo, de los aspectos más importantes o el elemento que mayor tenemos es la resonancia, que nos va a permitir, adicional a evaluar lesiones o articulación, características como displasias patelares, displasias procleares, la estructura de los tejidos blandos, la altura patelar y otras estructuras a determinar para el tratamiento. Entonces, en cuanto a los pacientes con síndrome de Down y inestabilidad patelofemoral, se planteaban principalmente dos objetivos, que es mejorar la función y prevenir a largo plazo los cambios degenerativos. Y los tratamientos los ubican por cuadrantes, 4 cuadrantes. Van a depender pues, del compromiso que tengan. Van a ser procedimientos cuadrante proximal, cuadrante distal, cuadrante lateral o cuadrante medial. En cuanto al cuadrante lateral, principalmente va a ser la liberación del retináculo lateral y la liberación, en algunos textos describe que puede ser sub o extraperióstica del cuádriceps. No hacen una claridad específica en cuanto al por qué. En uno de ellos solamente describían que en los que tenían patelas luxadas fijas, esa rotación del cuádriceps se podía mejorar disociada de esta forma. Y lo otro es que son enfáticos en describir que en estos pacientes se requiere la liberación abierta o artroscópica. La única justificación que tenían era, pues, el tamaño o la forma de las estructuras, era más difícil visualizarla por artroscopio, pero era lo único, pues, que podían describir. Un ejemplo, una liberación lateral. En cuanto a procedimientos del cuadrante medial, lo que se buscaba era una estabilidad, una rótula alineada, 3 procedimientos básicamente, que era la aplicatura del tejido mediano, el avance del cuádriceps del vasto medial oblicuo y la reconstrucción del ligamento patelofemoral. Procedimiento proximal es simplemente la misma liberación del cuádriceps femoral, por lo general se va a encontrar acortado, y en ocasiones, cuando no era suficiente con la liberación, procedimientos con alargamiento del cuádriceps, específicamente el alargamiento en Belgique. Y en cuanto al cuadrante distal, principalmente cuando esa tuberosidad tibial o ese tendón patelar se encontraba excesivamente lateral, la transferencia, una técnica de Roach, o en pacientes pues, sin fisis, la osteotomía del tubérculo tibial. En general, y lo que describen en los artículos, evaluando el resultado de esta patología y en términos de función, movimiento, calidad de vida y dolor, son muy generales sin evaluar escalas de función, describen que son resultados satisfactorios. Sin embargo, recordar pues, que estos pacientes son poco sintomáticos. Solamente hay 2 estudios en los que evaluaban los resultados de este grupo de pacientes, y este es uno de ellos, de la doctora Hannah Cochran, en el 2012, en la que va a evaluar niños. Todos son series de casos y son series muy pequeñas. En este caso fueron 8 niños entre los 6 y los 11 años. Se le hicieron 2 tipos de procedimiento. A 6 se les hizo una cuadriceplastia y a 2 se les hizo cuadriceplastia magaleasi modificado, que es una tenodesis del semitendinoso para la parte medial. En ellos encontraron que de esos 8 niños, 7
rodillas fueron corregidas sin recurrencia y 2 de ellas presentaron fracasos de los 9 meses. Dentro de ellas solamente destacar que ellos evaluaron el grado, la clasificación de inestabilidad patelar pre y postquirúrgica, consiguiendo niveles satisfactorios, excepto en los 2 que fracasaron. Y la otra, el tiempo de seguimiento que tuvieron fue demasiado variable. No todos los pacientes lo pudieron seguir de la misma manera y pues el procedimiento de análisis solamente en los pacientes de edad avanzada, que es la tenodesis del semitendinoso a través de un túnel patelar, pues pacientes ya mayores. Y este otro artículo que habla en cuanto a desenlaces quirúrgicos y también de muy pocos pacientes, 11 aproximadamente, quienes solamente lo que evaluaban era una técnica quirúrgica con multiprocedimientos. La liberación lateral, la reconstrucción del patelofemoral, la técnica de Rhodes y la cuadriceplastia en VIE. No todos se hacían, según, dependiendo pues, el compromiso que tuvieron. En este tuvieron un seguimiento aproximadamente de 47 meses. Y este me pareció muy importante porque en este caso se evaluaron de forma objetiva con escalas de funcionalidad, la Cuyala y la Fishbone, y también evaluaron radiográficamente la altura patelar y el índice de inclinación patelar, obteniendo muy buenos resultados según lo que describen en el artículo. Diferencias en puntos respecto a la previa, 92.2 versus 52, 92.4, 54.3. Esto en cuanto a la inestabilidad patelar. Ahora bien, en cuanto a la hiperlaxitud articular, definitivamente la información de esto específicamente en el grupo de Down es muy escasa, prácticamente es nula, no la pude encontrar específicamente enfocada a tratamiento y a opciones terapéuticas. Sin embargo, lo que quise hacer fue extraer o extrapolar de otras patologías relacionadas con hiperlaxitud articular. Y hay una revisión en la cual describen, pues, generalidades de la hiperlaxitud articular, pues son rangos de movimiento mayores a los normales, en los casos en los cuales se asocian a patologías sindrómicas y presenten síntomas, pues se va a considerar como un síndrome de hipermovilidad articular doloroso secundario a la hiperlaxitud articular. Y objetivamente describían el score de Bateman, que mide la hiperextensibilidad articular. Solamente para recordar, son 5 zonas anatómicas bilaterales. Una de ellas es la columna, por eso solamente puntúa hasta 9, no puntúa 10. Y lo que describen como criterio es mayor o igual a 4, se considera que el paciente tiene hiperlaxitud articular. Y las zonas anatómicas son las que ven a continuación. Esto es importante conocerlo porque hay muchos pacientes en Down que se subdiagnostican. Y es porque de las zonas anatómicas que se evalúan en el peito, ellos son hiperlaxos, pero en otras zonas diferentes. Por eso a veces estos pacientes quizás no se les encuentra tanta información en la literatura porque no son las mismas articulaciones, pero sí son hiperlaxos en general. Entonces, en general, esto tiene una expresión autosómica dominante, el predominio principalmente en pacientes femeninas de edad joven. En forma general, sin ser exactos, sin definir de pronto una edad, estos pacientes, la movilidad o esa hipermovilidad va disminuyendo a la medida en que los pacientes van creciendo o van aumentando de edad. Sin embargo, no hay como un punto de edad en la que uno diga o objetivamente evaluar que estos pacientes pueden mejorar en cuanto a esto. Y lo otro es la característica de ser hipermóvil y hiperlaxo es un factor de riesgo importante para lesiones agudas o crónicas a nivel articular. En cuanto a esto, los riesgos, principalmente a nivel de rodillas, porque se describe un mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior en aquellos pacientes que, si bien no son hipermóviles, hiperlaxos, pero que presenta una extensión de rodilla aproximadamente de 5 a 10 grados, el riesgo de su lesión a nivel de estructura interarticular va a ser aproximadamente de 5 veces. Y lo que describen es que en estos pacientes, cuando requieren reconstrucciones, se ha recomendado el uso de autoinjertos, principalmente de tendón patelar o en otras de tendón del cuádriceps. No justificaban el por qué no usar isquiotibiales en este grupo de pacientes. Y lo otro, una de las opciones de tratamiento, quizás es la que me llamó mucho más la atención, el ejercicio como una forma de tratamiento efectivo. Sin embargo, como
sustento, encontré solamente esta revisión sistemática de la literatura, en el cual evaluaban en pacientes con hiperlaxitud, no daban ninguno de los estudios que mencionaba pacientes con síndrome de Down. Sin embargo, como les digo, la intención era extrapolar esto y evaluaron 12 ensayos clínicos aleatorizados, dentro de los cuales, en términos generales, eran estudios muy heterogéneos y protocolos específicos, dentro de los elementos que destacan, como son férulas inmovilizables que pueden tener una función, tampoco los describen específicamente. En algunos casos, a nivel de rodilla, describen una férula rodilla, tobillo, pie, pero no son claros en su uso ni en las características de esto. En general, ellos describen que el tratamiento conservador puede ser la piedra angular de este tipo de pacientes, no de fortalecimiento y de disminuir ese riesgo de lesiones futuras. Y a nivel de rodilla, en cuanto a la rehabilitación, lo que describen es énfasis principalmente en fortalecimiento de los flexores de rodilla y isquiotibiales, no enfocarse en el cuádriceps. Con esto, atender con la tendencia pues a disminuir ese recuperación que hacen estos pacientes. Lo otro, en pacientes que describían, extrapolaban también con secuelas de polio el uso de taloneras o zapatos altos para el manejo del equino rígido. Sin embargo, pues como les digo, quedan muchas dudas de si esto sí ayuda en cuanto al control del dolor y el mejoramiento en general de la hipermovilidad. Estas son algunas de las imágenes que ellos describían. También ejercicios de propiocepción para el manejo de esto y, como les digo, el énfasis principalmente en el fortalecimiento de los isquiotibiales. Esto es lo que les decía inicialmente, algunas características de la zona en los pacientes con síndrome de Down en este estudio, cuáles eran las zonas anatómicas de mayor hiperlaxitud. Y como vemos, son bastante diferentes a los criterios que evaluado ahorita. Pedito de la derecha, lo más común en los pacientes con síndrome de Down. Entonces, por eso puede ser una de las causas por la cual se haga un subdiagnóstico en la hiperlaxitud de estos pacientes. Nuevamente, estoy extrapolado de otro grupo de pacientes, sin embargo, consultando con varios docentes en cuanto a opciones de tratamiento, ya conservador, por fuera de conservador, opciones quirúrgicas para el manejo de la hiperlaxitud, y principalmente en este caso de nuestra paciente, que es principalmente de la cápsula a nivel posterior. Encontré en este artículo del doctor Neiret, en 2014, una forma del manejo en cuanto a ese recurvatum marcado, principalmente o únicamente el manejo con tejidos blandos, cuando es expensas de tejidos blandos, el recurvatum, y describen solamente dos técnicas, y todas las dos tienen que ver con la cápsula, con abordajes posteromediales y posterolaterales. En una es desinsertar la cápsula proximal e insertarla un poco más proximal, tensando esa zona. Y en la otra es explicando la cápsula. No es insertando, solamente aplicándola, brindándole una tensión y estabilizándola con suturas de anclaje. En este artículo, pues, no evaluan solamente las recuperaciones de causa de tejidos blandos, sino también a nivel óseo, por lo tanto, añadirían procedimientos quirúrgicos a nivel óseo. A modo de conclusión, es importante la evaluación en estos pacientes, porque vemos que el compromiso muscular de ellos es frecuente, específicamente en las dos patologías que hablamos, la irritabilidad patelofemoral, si bien describen en este grupo de pacientes menos sintomáticos, requiere un abordaje importante porque puede tener consecuencias a largo plazo, y hay mucho vacío en el conocimiento en cuanto al manejo